Hoy presentamos una novela experiencia real que nos traslada al mundo del ministerio del exorcismo, donde nadie quiere estar en el lugar que nadie quiere conocer. Con las enseñanzas del padre Gabriel Amord, nada más y nada menos, afrontaremos la lectura de una vida contra el mal. Y ahora es el momento de dar paso al obispo, a Monseñor Manuel Acuña y también a Sergio Ruiz. Monseñor, buenas noches, buenas tardes para usted. Muy buenas noches ahí en la preciosa España, muy buenas tardes acá en la Argentina. Don Javier, un gran honor estar junto a usted. Muchísimas gracias, bienvenido a este Otros Mundos, a este programa, que ya sabe que es su casa a partir de ahora. Y vamos a dar también la bienvenida a Sergio Ruiz, al compañero. Buenas noches. Muy buenas noches, Javier, a todo el equipo. Comandante, ¿cómo estamos? Bueno, pues la verdad que preparadísimos para enfrentarnos a un mundo aterrador, a un mundo que, como decía, parece de ficción, pero que sin embargo, Monseñor, estamos ante algo muy real, ¿no? Y así es, don Javier, y además, bueno, yo aprovecho a saludar a mi admirado amigo y discípulo, don Sergio Ruiz, ahí del otro lado, que de verdad un hombre fascinante, divino y en todos los sentidos, en su compromiso en la difusión de todos estos misterios, esto que es la realidad de la posesión y del exorcismo, y por supuesto en todo lo que tiene que ver con las áreas en general que él analiza en ese mundo, en ese universo por descubrir, ¿no es cierto? Gracias, don Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por allí, por Argentina? Pero encantado de saludarle, don Sergio, un placer, y estar unidos acá a través de don Javier, que por supuesto en este convite tan importante, porque lo que hacemos es mostrar que en este siglo XXI sigue tan vigente como en el pasado la intervención demoníaca. Bueno, estamos, como decía, ante una novela experiencia, estamos ante un trabajo que se titula Incienso y Azufre, es un libro del obispo, autor del mismo, el obispo Manuel Acuña, que lo tenemos al otro lado del teléfono, con prólogo de nuestro compañero, de Sergio Ruiz, y la verdad que a mí me llamó muchísimo la atención, me decía Sergio si podía comentar esto como noticia, digo, no, este tema es un tema que hay que llevarlo a su sección correspondiente y abrir mucho más el abanico, porque creo que es interesantísimo que toda nuestra audiencia, a los que llamamos viajeros, Monseñor, sepan de este trabajo y sobre todo de este fenómeno que escuchamos o vemos en películas que sí, que nos dan miedo, pero que parece más abocado a la ficción que a la realidad, ¿no? Absolutamente, y para todos los viajeros, decirles que lo que se relata en Incienso y Azufre son todas experiencias reales, verdaderas y sin ninguna clase de exageración, porque alguno podrá decir, ¿no? Esto es posible, bueno, la realidad supera la ficción. Y no creer no nos salva de las consecuencias, pues el diablo no es una entelequia, no es un concepto, no es una idea, sino que es una realidad actuante a lo largo de la historia humana, y a partir, digamos, de la expulsión que él recibe, ¿no es cierto?, del cielo, de la mano, de la espada flamígera de San Miguel Arcángel, comienza justamente la historia de la humanidad. Ahí está el entramado del bien y el mal y la posesión como una muestra clarísima de la voluntad diabólica de hurtar, matar y destruir, porque el botín sigue siendo uno solo, el alma humana. Cuando hablamos del demonio, claro, todo esto lo relacionamos con la Iglesia Católica, ¿no? Pero cuando se trata, Monseñor, de algún demonio que posee a una persona que no tiene nada que ver con el catolicismo o cristianismo, ¿qué ocurre? ¿Ese demonio es el mismo demonio que nosotros tenemos en esta religión? Justamente, el demonio es el tema más ecuménico de las religiones, porque la práctica exorcística, ¿qué significa el exorcismo? Exousia es un verbo, ¿no? Exousia significa arrojar fuera, apartar, expulsar, esa es la exousia. Y se trata de expulsar la presencia maligna de una persona, de una casa o de objetos. En estas tres áreas existe exorcismo. Es decir, hay exorcismo de hogares, y eso son las infestaciones, hay exorcismo de objetos, que son los objetos maleficados, y hay exorcismo de personas, que justamente en eso se llama la posesión.
la intervención demoníaca de la posesión, nos parece gravísima, porque toma directamente a la persona en su voluntad, pero no la toma en su espíritu, sino en su alma, en su mente. El campo de batalla es la mente. Mientras que en el caso de la infestación de los hogares, ahí aparecen las presencias, porque la casa conserva memoria, las presencias de aquello que ha sucedido o se ha practicado en el pasado o en el presente dentro del hogar. Y en los objetos son los objetos modificados a causa de la magia que existe y se practica, la magia negra, la magia roja, la magia azul, la magia verde y la magia gris. Y todos esos tipos de magia hoy están interviniendo también en el siglo XXI a través de las grandes escuelas del satanismo, porque en eso insistimos. Así como hay una formación para la liberación espiritual, también existen las escuelas siniestras para la formación oculta. Y bueno, y bien sabe esto también don Sergio, que ha participado en el Vaticano del gran encuentro, el último que hubo hasta el presente, como laico exorcista que es, de toda la cumbre de exorcistas que se organizó en el 2019 en Roma. Sí, adelante, Sergio. Pues sí, la verdad es que lo que más, si me lo permite, Javier y don Manuel, es importante este trabajo. Yo cuando me encontré en el 2019 en Roma, en el Vaticano, con Monseñor Acuña, fue algo que me llamó mucho la atención, y eso siempre lo digo, Javier, siempre hago este inciso muy importante, porque no es un obispo al uso, no es un obispo encerrado en esa iglesia que todos conocemos, es una persona que lucha por los pobres, que lucha por las injusticias, que lucha por todo lo que nos hace ver mal de la iglesia, es todo lo contrario a lo que se nos muestra. Pero es una persona que sabe de sucesos paranormales, es una persona que estudia esos sucesos paranormales, es una persona que pone en incienso y azufre toda la carne en el asador para con respecto a esa, bien dicho, como has dicho Javier, esa delgada línea roja entre la salud mental y los exorcismos. Otra cosa muy importante que el incienso y azufre, como bien sabe don Manuel, es el quebrantamiento, ¿no?, de los exorcistas. Me ha gustado mucho la presentación que has hecho, Javier, porque has puesto ese momento en el cual decía que estaba en 17 horas seguidas en ese exorcismo y estaba agotado. No solamente es el agotamiento espiritual y físico, sino también el agotamiento de quebrantamiento, que así lo llamó el padre Amorth, ahí está don Manuel para corregirme, pero es ese momento de lucha cara a cara, como diría Teresa Porqueras, de cara a cara con Satanás, ¿no? Satanás o cualquier entidad de los que podamos nombrar. Hay cientos de ellos, ¿no? Eso será un próximo trabajo de don Manuel Acuña y un servidor sobre ángeles y demonios. Pero es importantísimo lo que has puesto, Javier, porque todo el mundo trata de los sucesos, pero nunca se conoce realmente el proceso que se hace para llegar a determinar, ¿no?, y discernir si es una posesión o es un problema de salud mental. En este libro, en estos casos, don Manuel hace mucho hincapié, sobre todo en el proceso que hay que llevar con psiquiatras, psicólogos y su equipo profesional que trabaja con él, porque si no, realmente no tendría validez. Y esto es muy, muy importante discernirlo. Don Manuel, hay una cifra que he aportado anteriormente y la verdad que es espectacular, porque ha estado usted en 1.200 exorcismos. 1.200 cuando paré de contar, digamos, pero también hay que decir que llevo 18 años en la labor del exorcista. Es un ministerio que para mí es un estilo de vida. Cuando la iglesia uno lo encarga de esto, es un estilo de vida porque el diablo bien conoce los pecados y uno debe permanecer en la gracia de Dios para no ser avergonzado por él. En 18 años, si paré de contar en 1.200, a mí no me han parecido tantos, pero ciertamente resulta para algunos un número muy, muy grande, aunque me ha permitido todo ello desplegar en la Argentina la colección, si queremos llamarla así, la colección de expedientes, el de legajos más grande de la República, ¿no? De cada exorcismo yo llevo registro,
porque además, como bien decía don Sergio, que quiero decir, ya estamos preparando también un trabajo sobre ángeles y demonios. Yo también quiero felicitar, la presentación fue exquisita, no podía ser mejor, don Javier, porque habla de ese agobio. Yo quiero decir que Incienso y Azufre, que no es una biografía, sí es un trabajo que demuestra toda la tarea que se ha desplegado, pero yo no creo en esas autobiografías, digamos, a modo de elogio personal de la tarea, sino que aquí hay un personaje que se hace cargo de todo lo que significa el agobio y el quebranto y el padecimiento del exorcista, pero también de la batalla por interpretar la posesión. Y el trabajo va acompañado por un diario que a su vez lleva el personaje, y detrás un tratado importantísimo desde San Miguel Arcángel, el exorcista invisible, hasta el presente de los exorcistas más importantes de la historia del mundo. La verdad, bueno, Sergio y Monseñor, pero la verdad que, claro, conocemos a mucha gente, ¿no? Y de toda la gente que conocemos, por lo menos en mi caso, yo no conozco a nadie, a pesar de los años que ya tiene un servidor, no sé, nadie que ha hablado de haber sido poseído por el maligno, ¿no? Y sin embargo, estamos hablando de una cifra como mínimo de 1.200, pero ¿todos estos 1.200 realmente han curado? Sí, y le puedo decir una cosa a mi querido amigo Javier, Sí. don Javier querido, y a todos los viajeros, ¿no? Yo le he comentado ahí a don Sergio Ruiz, que de verdad hace una tarea prístina en esta materia, y suscribo todo lo que él despliega ahí en España, porque me parece de un altísimo nivel. Una sola persona no fue exorcizada en ritual porque lo pidió. Fíjese qué grave esto, porque lo pidió. O sea, prefirió el estado de posesión a la liberación espiritual, sabiendo cuál es el alto costo para la salvación de su alma. ¿Y qué ha ocurrido con él? Uno en todo esto. ¿Qué ha ocurrido con él? Ha seguido su camino. No sabemos en qué actualmente, en dónde se encuentra, qué es de su vida, pero él quiso, y lo expresó en voz alta, continuar con su estado, porque decía que así se encontraba bien. En el momento del exorcismo, esto es muy tremendo, trágico, pero además también tiene que ver con algo que se llama la subyugación demoníaca, que es el último paso que da una persona cuando ya adhiere voluntariamente a la presencia maléfica. La subyugación demoníaca genera la demonización del alma humana. Esto es muy fuerte. La demonización del alma humana significa la posesión de cada idea progresivamente hacia el placer con el mal y el daño. Entonces la persona demonizada es una persona que ha pactado, se ha dejado subyugar y va generando en su propio corazón y en su mente la adhesión completa al satanismo en su teoría y en su práctica. Esto hoy, esto existe. Sergio, fíjate, sí, adelante. Javier, quería comentarte, Javier, claro. hay un tema muy importante en el cual acabáis de tocar, que es el tema de esos 1.200 exorcismos, pero tengo que decirte que no todo el mundo se recupera de ello. Tenemos la prueba, incluso tuve la ocasión de estar ya varias veces con una amiga, compañera como es Silvia Ramírez, que estuvo poseída durante 5 años, así en arrojada a los demonios, en su libro hace constar. Luego he tenido varias sesiones con ella hablando, ¿no? Contándonos esa experiencia que irá en el nuevo libro que haré de El ataque al diablo, exorcismos en el siglo XXI, en el cual el prólogo lo hace don Manuel Acuña. En este caso, Javier, que nos quede claro que realmente a lo mejor después de muchísimas sesiones, en este caso 5 años en la diócesis de Madrid, en este caso, pues llegó al 95% de curación, pero ella misma me lo decía, y así lo puede afirmar don Manuel, si no me corriges, por favor, pero el tema de curarse no dura un mes, no dura 2 meses, no dura 3 días, no dura 5 horas, no dura 15, dura realmente lo que se puede hacer. Y hoy en día hay muchísima parte de esa iglesia
que no quiere salirse de su zona de confort y no seguir ayudando a todas estas personas. Hay muchísimos exorcistas en España, debería de haber uno por cada diócesis y algunas veces no puede ser así por falta de tiempo, por falta de recursos, por falta incluso también, ¿no?, de fe en esa orden ministerial, aunque suene así de fuerte decirlo, porque es enfrentarse a sucesos paranormales, es enfrentarse a cosas de origen desconocido, como así hace constar, por ejemplo, Silvia, en mi libro, con pruebas auténticas, por ejemplo, del hospital de psiquiatría, ¿no?, en La Paz, ¿no?, que decían, ya lo veréis, pero es espectacular cuando dicen, no sabemos qué puede llegar a tener esta mujer, está totalmente equilibrada y está totalmente bien de salud mental. Pues eso ocurre también en Incienso y Azufre. Personas que llegan a don Manuel que no creen en nada, no son católicos, y esto es algo muy erróneo, que se suele decir que casualmente todas las personas que sufren o dicen padecer una posesión, que puede ser un 1%, como siempre sabemos, pero que no tienen por qué ser católicas, y ahí está don Manuel que lo puede corroborar. Exactamente, don Javier, lo que dice don Sergio es cierto, en relación a que hay exorcismos en el judaísmo, en el hinduismo, en el islam, de diferentes maneras, pero siempre enfrentando a este que es el mismo demonio, para volver al punto inicial. El demonio, vamos a distinguir, uno es el demonio, es la acción particular, pero cuando decimos diablo, estamos hablando de la acción conjunta de los demonios. Ahí, por eso Jesús en el Evangelio se refiere al diablo, ¿no? Al padre de la mentira. El diablo es el conjunto de la acción demoníaca sumadas en el arte de la destrucción que generan los demonios en su conjunto frente a una persona o frente a la sociedad. ¿Por qué? Porque también hay demonios que trabajan las épocas, demonios que trabajan las regiones. Hay potestades y principados en los aires, como dice San Pablo, y respecto a lo que decía don Sergio, en nuestro personaje, el que hemos creado ahí con don Sergio para Incienso y Azufre, nuestro personaje enfrenta mucha indiferencia también por parte de la Iglesia en relación a la práctica del exorcismo, porque resulta muy marginado, esto avanzamos un poquito para que la gente conozca, y muy solitario en su ministerio ante la incredulidad de muchos de los que lo acompañan, pares, sacerdotes y también obispos. Antes vuelvo a esa cifra del 1200, pero no me quedo ahí. Donde se sabe actualmente, don Manuel y Sergio, ¿se sabe cuánta gente actualmente es poseída también? ¿Está poseída en este momento en el mundo? Es muy difícil decirlo. Sí, adelante, don Sergio. Sí, una cosa nada más, don Manuel, para que quede claro. A ver. Javier, fíjate, y fijaos todos los que estáis escuchando este programa, Otros Mundos, fijaos que, por ejemplo, en ciertas diócesis no se quieren dar el número de personas que supuestamente están siendo tratadas o que realmente están siendo tratadas de posesiones, por lo que implica para la sociedad actual hablar de esos casos en el siglo XXI. Es muy difícil extrapolar, es muy difícil poner encima de la mesa estudios que realmente a lo mejor la gente no va a entender, no quiere entender, por lo que sea. Pero hay más, Javier, y eso ahí está don Manuel, que le doy paso, hay más de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Muy importante lo que dice don Sergio, don Javier y a todos los viajeros, porque hay que agregarle a todo esto las posesiones intermitentes. La posesión intermitente es una posesión pasajera y eso sucede. Es una posesión que viene en un momento y que luego deja en la absoluta inconsciencia frente a la acción maligna al sujeto que ha sido poseso. Por eso a mí me gusta hablar en general de los agobiados cuando hablo del poseso, porque el poseso puede ser de un estado que venga de años, causado también ese estado por presencias ancestrales de los demonios, y también por brujería y espíritus de muerto, porque no solamente hay posesión de demonios, sino también posesión de espíritus de muerto. Eso también se ve en Incienso y Azufre. Y por otro lado, las posesiones
intermitentes, que son las posesiones que aparecen como de tránsito, pasajeras, y ni hablar, por supuesto, las posesiones que vienen por pacto, que generan lo que yo antes dije, que es la subyugación demoníaca o la subyugación mental. Entonces hay diversos niveles, es muy difícil llevar el número, y bien dice don Sergio, por nuestra experiencia en Roma, la de él, la de don Sergio Ruiz y mía, fue que incluso mismo Roma no quería dar el número de gente tanto en posesión como el número de exorcistas, ¿no? Uh-huh. Seguimos hablando con el monseñor Manuel Acuña y también con Sergio Ruiz, hablando de este libro, este trabajo, Incienso y Azufre, un libro, repito, del obispo Manuel Acuña, con prólogo de Sergio Ruiz. A ver, monseñor, Sí. una persona que profesa otra religión, no sé, hinduismo, budismo o cualquier otra, ha pedido ser atendido por un sacerdote de la Iglesia Católica para curar esa posesión? Sí, y no solamente es de otra religión, también gente sorprendida en el caso de la posesión siendo atea. Uh-huh. Es decir, no, esto no toca... Y esto después ha cambiado, perdone que haga la pregunta, hago un paréntesis y introduzco algo más. Y esas personas después han cambiado su forma vamos, en este caso la opinión, en este caso religiosa, es decir, han cambiado ese hinduismo, budismo u otra religión al ser tratados por dijéramos, una persona vinculada a la Iglesia Católica, un sacerdote o un obispo, y han cambiado después y se han venido a la Iglesia Católica o se han ido a la Iglesia Católica. Nosotros no pedimos que nadie cambie su religión. Es decir, no se puede hacer proselitismo con el exorcismo dentro de ninguna iglesia cristiana. Y es decir, no es una condición para la práctica del exorcismo que la persona luego adhiera a alguna confesión cristiana, no lo es. Le pedimos que sí sea un buen judío, un buen islámico, un buen hinduista, eso sí le pedimos, que comiencen la práctica de su fe, porque eso es lo que luego va a defenderle de cualquier invasión espiritual que signifique una recaída. Es decir, después de una enfermedad y una operación, pongamos el exorcismo como esa gran operación, se necesitan los antibióticos. Y en este caso el antibiótico va a estar dado por la fe del creyente. Pero la mayoría de las personas termina diciendo, yo antes no creía, pero ahora creo. Y con eso para nosotros ya el paso de Dios por la vida de esa persona valió la pena, porque le ha demostrado que hay algo trascendente e invisible que tiene una verdadera y total influencia sobre su vida. Uh-huh. Muchos ateos han dejado de serlo, otros han vuelto sus prácticas religiosas y otros lamentablemente han sostenido su alma en el mismo desorden anterior, con lo cual hemos tenido también recaídas. Claro. No, si me pregunta es muy fácil. Yo voy a ponerme en el lugar de esa persona, ¿no? Y a lo mejor yo no profeso la religión católica y alguien de la Iglesia Católica me atiende. Yo no digo que esa persona a mí lo que me hace es empujarme a cambiar mi forma, mi fe, ¿no? Pero, claro, si me atiende, si me cura de esa posesión, quizás me está abriendo una puerta a que yo podría estar equivocado de mi creencia antes, ¿no? Claro, por supuesto, pero lo importante es que uno deje que el Espíritu Santo, la gracia de Dios en todo caso, la presencia personalísima de Dios, le hable a uno, ¿no? Es decir, en esta época de inmediatez, y la inmediatez también ha tocado la vida religiosa, en esta época de inmediatez la gente quiere rápido el remedio, prefiere la miniserie, no quiere nada largo, quiere algo que sea inmediato y luego listo, sigo con mi vida. No es así. Cuando el toque de Dios es salvífico, como en el caso del exorcismo, va a requerir de la persona esa transformación interna. Claro que es posible que la persona comience a congregarse y nos ha pasado. Y tenemos hoy una señora que es consultora exorcística, es una laica que en la Argentina ha estudiado junto conmigo de las artes de la consejería exorcística para ser parte del equipo exorcista, que ha sido una persona que estuvo padeciendo la posesión. Es decir, conoce el otro lado. Una de mis alumnas, ¿no? Que hoy es consultora exorcística. Entonces, y ella ha vuelto a la fe a partir de la posesión. Sí, sí. Pero no son la mayoría tampoco, don Javier, ¿eh? Sí, sí. Hoy hay un mundo muy secularizado. Incienso y Azufre invita a la gente a ver que hay algo distinto, invisible y real.
Hoy se habla de un enemigo invisible y estamos hablando de la pandemia, el virus, y nadie duda de su existencia. Pero sin embargo todavía nos tomamos la atribución de dudar de la existencia del diablo o de Dios, ¿no? Ujú. Es decir, Spurgeon, un gran predicador presbiteriano del siglo XIX, decía, el ateísmo es una cosa curiosa, porque ni siquiera los demonios se atrevieron a tanto. Porque uno no encuentra un demonio ateo, ¿eh? Los demonios saben que Dios existe, lo combaten pero lo conocen. El ateísmo solamente es propio del ser humano y es fruto de una situación epocal que nos envuelve cada vez más en lo material y mundano y nos aparta de lo trascendente y divino. Incienso y azufre pega el gran grito a todos de advertencia de que esto es una verdad y muestra a su vez en el tratado, en el diario que contiene, muestra a su vez las experiencias concretas, directas, verdaderas y sin ninguna exageración de que esto es cierto, de que existe hoy en el siglo XXI y que la batalla sigue siendo la misma. Cuando yo hablé del botín de las almas, ahí es donde hablo exactamente lo que el diablo pretende y se propone, ¿no? Quedarse con lo más preciado del hombre, ¿no? Con su aliento de vida, que ese es el espíritu, con aquello que irá a la contemplación de Dios y privarlo de esa contemplación. Ahí está, estamos en una guerra espiritual y de esto don Sergio también sabe. Sí, sí. Adelante, Sergio. Sí, quería comentar, como bien dice Manuel, como bien has preguntado tú, Javier, muy buena pregunta sobre el tema de las otras religiones. Tengo que comentarte, cuando estuvimos en ese curso, cuando estuvimos en el Vaticano, allí en Roma, pues la verdad es que me llamó muchísimo la atención verme rodeado por servicios secretos, verme rodeado con psiquiatras, psicólogos, abogados, personas que no rendían ni siguen ninguna fe, ninguna creencia religiosa, científicos que estudian el fenómeno de una forma muy profesional y muy secreta, hay que decirlo, que no se exponen todos estos estudios. Nosotros nos hemos atrevido con estos estudios y con otros tantos que van a salir a la luz, pero yo creo que es importante que las personas conozcan esto desde un punto de vista no solamente católico o cristiano, sino también desde un punto laico como es el mío. Es decir, la impresión que uno tiene cuando uno entra en ese curso, cuando uno se sienta allí, y no todo el mundo es sacerdote, o no todo el mundo es obispo, o no todo el mundo es anglicano, o luterano, protestante, había un imán. A ver, es algo muy impresionante ver todas esas creencias que al final todas van a un mismo lugar, a ese ritual romano que parece ser el más efectivo dentro de todas las creencias religiosas. Pero como he dicho antes, en este libro, en Incienso y Azufre, se relata, ¿no?, como personas que son de ciencia, terminan en una parroquia, en este caso con el obispo, y suceden cosas que para ellos son inexplicables. Para mí eso es un reto científico y más sobre todo para las investigaciones que se hacen en el mundo del misterio. A ti que te voy a contar, Javier, que se exponga eso de una vez. Estudios científicos reales, grabados, autorizados, con psiquiatras, con psicólogos, con médicos de medicina general, que separan esa línea, ¿no? Es muy importante el estudio que se ha hecho y se va a hacer con respecto a esto, para que la gente lo pueda llegar a entender. Interesantísimo todo lo que nos están contando. Recuerden, todos amigos viajeros, Incienso y Azufre, libro del que es autor el obispo Manuel Acuña, y prologado por Sergio Ruiz, que por cierto, don Manuel y Sergio, yo percibo aquí un tándem maravilloso, ¿eh? Yo creo que sí, de verdad, don Manuel. Es verdad, y quiero agregar que lo que dice don Sergio estuvo aseverado en este encuentro por la presencia de representantes de 42 países, don Javier, presentes allí en Roma, en la misma aula donde tuve la bendición de conocerlo a don Sergio Ruiz, el mejor exorcista laico y el gran investigador. Pues a mí me encanta, repito, que esa unión se haya producido y en este caso para hacer un trabajo maravilloso. Me gustaría saber, aunque ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría saber, don Manuel, si algún
religioso, en este caso alguna persona católica, algún sacerdote, o por ejemplo como usted, obispo, ¿ha tenido alguna posesión dentro de ese trabajo realizado? ¿Ha pasado ese demonio dentro del sacerdote? No hemos tenido esos casos, en absoluto. No hay posesión del ministro a no ser que el ministro la solicite, porque el ministro posee una gracia particular cuando la delegación viene de su obispo, por eso el exorcismo es una tarea de toda la Iglesia, para no sufrir la posesión. Ahora sí, sufre el combate, tal y como fue presentado tan brillantemente, don Javier, por usted, a la hora de comenzar antes de esta generosa entrevista y este tiempo tan precioso con el honor de estar con usted y con don Sergio. Sí, cuando un exorcista sabe que va a haber un exorcismo muy difícil para él, que va a ser un combate muy, muy grande, cuando no puede dormir el día anterior, cuando sufre ese insomnio por lo que va a pasar, entonces sabe que se va a encontrar con una jerarquía grande. En incienso y azufre, en nuestro personaje, con don Sergio, nosotros colocamos allí a este personaje que sufre también estos avatares que son el preludio de los exorcismos más fuertes y los más poderosos, los de mayor jerarquía, porque aunque el demonio esté expulsado del cielo y su corte con él, conservan su jerarquía tal y como la tenían en el cielo. Por cierto, también hay que decir una cosa, a mí me encanta, Sergio lo sabe, me gusta muchísimo cuando hay buenas portadas de libros, que también lo tiene, y sobre todo el título, me encanta, Incienso y azufre, viene como anillo al dedo, ¿eh? Le agradezco tanto, pero además esa portada, y eso es el mérito de don Sergio Ruiz, que verdaderamente es un hombre de una categoría para el hablar, el comunicarse y el difundirlo en imagen y palabra, un gran comunicador. Así que yo también le doy las gracias, aprovecho ahora, públicamente a don Sergio por todo eso. Gracias, don Manuel, fue un honor hacer la portada. Creo que puede reflejar bien el dolor, que es muy importante recalcar esto, y con esto terminó Javier, y me gustaría que cerrar así esta entrevista, recordar el dolor que sufren las familias y las personas que supuestamente, hasta que no se compruebe lo contrario, están poseídas por estas entidades. Es muy importante recordar el dolor tan grande que estas personas quedan registradas, esos dolores, esos sentimientos, esos momentos en el alma durante toda su vida. Exactamente. Qué lindo detalle da don Sergio, porque eso a veces no presta atención la gente y a veces ni la Iglesia frente a ese quebranto verdadero de las familias de los posesos, ¿no? Que a veces son los que traen a su ser querido a la liberación, las que saben que algo le está pasando, más allá de que el poseso también conoce que está sufriendo una transformación interior, pero la familia lo padece con él. Es un gran vía crucis. Qué lindo esto, don Celso. Bueno, con su sensibilidad no se podía de otra manera. Gracias. Yo quiero decirle, monseñor, y se lo digo de verdad, no es un cumplido, no es por quedar bien aquí ante toda esta nutrida audiencia, ante todos estos viajeros, como bien sabe, sino que voy a ser sincero, y si lo percibe, verá que lo que estoy diciendo es cierto. Me ha encantado usted, me ha gustado tanto, que le invitaría para otra ocasión para conocer más cositas, porque estoy seguro que tiene que estar colmado de cosas interesantísimas para otros mundos. Pero para mí un honor, don Javier, y un honor con usted y todos los viajeros, por favor, el honrado soy yo. Esta ha sido una tremenda oportunidad y pido a Dios que me lo bendiga a usted, don Javier, a los viajeros, a su equipo de producción, que los bendiga, los guarde, los proteja, los llene de luz, abra sus caminos y colme los anhelos de los corazones de cada uno, envueltos en salud y alegría. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Y Sergio, no es que no piense lo mismo de ti, sino que hay más confianza, que decir, nos conocemos más, y no solamente por la confianza, sino que ya tenemos un trato, y por descontado que también lo pienso de ti, ¿eh? No, yo de ti, comandante, no. A ver, don Manuel, sinceramente, invítalo más, porque aparte de incienso y azufre y de los trabajos que vayamos a hacer, te vas a encontrar auténticamente con espectaculares casos, y como digo, con don Manuel se puede hablar de energías, de extraterrestres,
de súcubos, íncubos, entidades malignas, entidades benignas, espectros, fantasmas. O no lo podéis perder la cantidad de casos que don Manuel os puede contar. Pero ya mismo, y si tenemos 5 horas más, seguimos adelante. Por supuesto que sí, ¿no? Este es un programa que tiene 3 horas de duración, pero como bien sabe Sergio, tenemos diferentes secciones o mundos, que son los que visitamos durante el episodio, y en este caso, bueno, todavía nos quedan 2 mundos más que visitar. Bueno, pues lo dicho, un abrazo muy grande, gigantesco, gracias por sus palabras, gracias por haber participado en otros mundos, gracias por subir a esta nave del misterio y con ella viajar hacia otros mundos como venimos haciendo hace 25 años, monseñor, y que bueno, que aquí tiene un amigo, ¿eh? Pero del mismo modo, yo estaba escuchando, qué lindo, me voy a quedar ahora con los viajeros al resto del viaje, y claro que sí, don Javier, don Sergio Ruiz, a todos los viajeros, un fuerte, fuerte abrazo de luz. Muy bien, buenas noches, un fuerte abrazo, buenas tardes para don Manuel. Gracias. Y buenas noches para ti, Sergio. Gracias. Gracias a ustedes. Y gracias por colmar, no de incienso y azufre, lo segundo no, de incienso, pero sobre todo con este olor tan bonito a rosas que nos ha dejado Monseñor Manuel Acuña y Sergio Ruiz. Abrazo para los dos. Dejamos este mundo, el mundo de dimensión oculta. Hemos hablado, sí, de exorcismos, aunque concretamente sobre este trabajo, Incienso y Azufre, que ha acertado este título, con, repito, el obispo Monseñor Manuel Acuña, en directo desde Buenos Aires, Argentina, y también con nuestro compañero, con Sergio Ruiz, que ha sido el que ha realizado el prólogo, también es de monólogo, y la verdad una persona muy inteligente y una persona con gran conocimiento, como así lo han demostrado los dos, ambos, que creo que ha sido pues una sección que seguramente quedará marcada ahí como una de esas historias o temas que han llamado siempre, como otros, la atención, pero este muy especialmente. Dejamos Dimensión Oculta.